Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Majubel, bienvenidos al canal. Esta semana os traigo la puntada que habéis visto en la portada del vídeo y lo he hecho con este hilo, ¿vale? Alice Diva se llama y es un acrílico. Aquí os dejo la etiqueta para que veáis de cuántos metros consta, las que trabajáis en gramos, en metros, en yardas, esta lo lleva de todo. Bueno, la puntada es múltiplo de 8. Yo para haceros la muestra voy a poner sobre unos 32 puntos. Bueno, empezaremos la primera vuelta levantando 6 cadenas. Y ahora contaremos desde aquí 1, 2, 3 y en el cuarto haremos un punto alto o vareta. 3 cadenas. Salto 1, 2, 3 y en el cuarto punto alto o vareta. Otras 3 cadenas y saltando 3, 1, 2, 3 y punto alto. Y esta es la primera vuelta. Así continuamos hasta llegar al final. Finalizamos con 3 cadenas y 1, 2, 3 en el cuarto punto alto. Finalizamos con punto alto. Ahora, la segunda vuelta levantamos 3 cadenas y una 4. Aquí en este primer punto alto que nos viene vamos a hacer 7 puntos altos en el mismo punto, un abanico. ¿Veis? Los 7 en el mismo punto. Punto de cadena, saltaremos este punto alto e iremos al siguiente. Y volveremos otra vez a hacer los 7 puntos altos en el mismo punto. Punto de cadena y salto este punto alto y voy al siguiente y repito lo mismo. Y así continuaremos hasta finalizar la vuelta. Finalizamos la vuelta saltando 3 cadenas en la tercera con punto alto. La tercera vuelta levantamos 3 cadenas y vamos a hacer aquí, ¿veis? Estos 3 primeros puntos vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Punto de cadena, salto un punto y en el siguiente 1, 2 y 3. Punto de cadena, salto al siguiente abanico y vuelvo otra vez a hacer exactamente lo mismo. 3 puntos altos, punto de cadena, saltando 1, 3 puntos altos. Punto de cadena y salto al siguiente abanico y continúo haciendo lo mismo hasta finalizar la vuelta. Finalizamos
con un punto alto aquí en las cadenas que hemos hecho en el inicio. Ahora, la cuarta vuelta, levantamos 3 cadenas y vamos a entrar, pero sin terminar el punto alto, ¿veis? Hasta aquí. Cogeremos el siguiente y volveremos otra vez a entrar hasta aquí. Cogemos otro punto alto y lo trabajamos hasta aquí. Y ahora sí, trabajamos todos juntos. 2 cadenas y aquí en medio, punto alto. 2 cadenas y vamos otra vez a coger de nuevo igual. Una vareta o punto alto sin terminar. Y 2, 3. Cierro. Aquí de abanico en abanico voy a dejar solo una cadena. Y vuelvo otra vez a repetir esta secuencia. 3. Los cierro. 2 cadenas y punto alto. 2 cadenas y otra vez otros 3. Y cierro. Y ahora entre los dos una cadena. Y así vamos a continuar hasta finalizar la vuelta. Finalizamos la cuarta vuelta con una vareta o punto alto aquí en el último punto. Y ahora solamente tenemos que repetir desde la vuelta número 1. Os voy a decir dónde tenemos que poner los puntos altos. Levantaremos las 6 cadenas. Y aquí donde está el punto alto, ¿veis? Aquí, este del medio, haremos una. Haremos 3 cadenas. Y el siguiente lo vamos a hacer, ¿veis? Aquí donde tenemos el puntito de cadena entre el medio de los dos. Tres cadenas donde tenemos el punto alto en medio del abanico y 3 cadenas entre medio de las dos abanicos. ¿Vale? Y ya luego la vuelta número 2, número 3, número 4, así. Bueno, y así es como queda esta puntada. Yo la he visto en una chaqueta muy bonita en Pinterest. Esto ya para una blusa o un jersey. Os podéis también hacer con lana. No es un escalado, pero no es muy calado tampoco. ¿Vale? Pues nada, espero que os haya gustado, que por favor que os suscribáis al canal, que es muy importante que le deis a la campanita para que os lleguen las notificaciones de los vídeos y que os quiero un montón y como siempre que muchas gracias por verme, muchas gracias por seguirme y os espero el domingo con otro tutorial. ¿Vale? Mirad qué bonita. Hasta el domingo.